me levanté tarde y por eso no pude cumplir con el contrato. Y yo no sabía que al día siguiente ya había mora. Yo no sabía, él lo sabía. Y de pleno derecho va a operar. No va a haber necesidad de alguna declaratoria, alguna manifestación para que se cumpla o para que se exija. Va a ser de pleno derecho. Cuando la ley establece la productividad de intereses, intereses es sinónimo de dinero. Véalo así. Cuando le dicen generó intereses, ¿qué significa? Generó dinero. Ahora, ¿qué genera dinero? El interés deviene, así como la mora, en un momento determinado por incumplimiento o bien porque se ha establecido en un momento determinado que usted va a pagar cierto interés. Pero para el caso de mercantil, la productividad de intereses significa que en aquellos contratos en los cuales exista cierto incumplimiento de parte de alguno de los contratantes, y en todo contrato mercantil va a haber dinero, ténganlo presente. En todo contrato mercantil siempre hay una prestación y una contraprestación. Por ejemplo, en una compraventa mercantil, ¿cuál es la contraprestación del comprador? Del comprador, ¿cuál será la contraprestación o lo que tiene que dar él, el comprador? El dinero. Muy bien. En un contrato de transporte de mercaderías, ¿cuál será la obligación del consignante o en su caso el destinatario? ¿Cuál es su obligación? Pagar el dinero por el transporte. O un transporte de persona. ¿Cuál es la obligación de la persona que va sentada en el bus o en el avión? Pagar porque la están trasladando de un lugar y al otro. ¿Cuál será la contraprestación en un contrato de hospedaje del huésped? ¿Sí? No, del huésped. Pagar por el albergue que le dieron durante un plazo. Un hotel no va a ir de gratis usted, aunque va a solo entrar por salida, pero va a pagar, ¿verdad? Tiene que pagar. Entonces, en todos los contratos mercantiles, la contraprestación siempre va a ser dinero. Siempre va a ser dinero. Ahora, en estos contratos mercantiles donde siempre va a haber dinero, ¿qué pasa cuando existe incumplimiento del que está obligado a pagar? En cuanto a la productividad de intereses, ¿qué pensarían ustedes? ¿Qué pasa si yo no pago el transporte? No, ya me trajeron, llevaron la mercadería, imaginemos la mercadería, ya fue transportada la mercadería y solo de flete eran más de 50,000 quetzales, porque eran furgones. Ya la mercadería ya está en el lugar establecido, pero no me han pagado. La mercadería está ahí, no la voy a entregar y eso me va a servir de ejemplo para otra característica. ¿Será que si me pagan en algún futuro solo me van a pagar los 50,000? No, licenciado, cobraríamos intereses. ¿Y cobraría también? Mora. Mora. Eso lo vamos a ver de último, César. Eso vamos a ver algo interesante ahí. Entonces cobraría usted todo eso. Ahora, podrá alegar la otra parte y decirle, mire, pero es que nosotros no pactamos intereses. Usted no me puede cobrar intereses. ¿Será que podrá alegar eso la otra parte? No. ¿Por qué no? Porque en aquellos contratos mercantiles donde nacen por ende obligaciones mercantiles, se entenderá que si existe incumplimiento, usted va a generar intereses ese incumplimiento, aun cuando no haya sido pactado dentro del contrato. Porque en derecho mercantil los intereses se generan de pleno derecho, sin que estén previamente establecidos en un contrato. ¿Comprendieron esa característica? Sí.
Ahora, Maestro, disculpe, perdón, yo no comprendí. ¿Será posible que me pueda regalar otro ejemplo? Perdón de mi ignorancia. imaginemos un contrato de suministro. Imaginemos, Eric, usted tiene su restaurante, un Ok. restaurante en un centro comercial. ¿Qué productos son los que más utilizaría en ese restaurante usted? ¿Para limpieza? Seamos un poquito más. Es un restaurante. Ah, ¿Será que usted tiene ahí arroz. la vaca y usted la destaza o le tienen que dar carnes cada cierto tiempo? Me tendrían que llevar la carne. Porque usted no va a ir al mercado a comprar la carne, ¿verdad? Porque ¿a qué horas? Usted hace un contrato de suministro con un proveedor de servicio de carne. ¿Estamos bien? Ajá. El contrato de suministro es un contrato mercantil. Ahora bien, yo soy el proveedor de esa carne. Hacemos el contrato de suministro. Yo vengo y le proveo a usted de carnes. Ok. Cada semana. Cada viernes o cada lunes yo le proveo en los cortes que usted me pide. Res, pescado, cerdo y hasta marisco. Ahí está. Yo se lo di. Usted me tenía que pagar. No me pagó. De esos productos que yo le di, son 20,000 quetzales. Imagínense. Usted no me va a pagar. No me ha pagado. Ahora, primero eso va a generar mora. Hay un retardo en el cumplimiento. ¿Está? Segundo, yo le puedo cobrar intereses por ese capital que usted me debe. Yo creo que es que lo que no entendía yo, que se puede cobrar por aparte interés y por aparte mora. Sí, son dos cosas. Ya entendí. O sea, lo que entiendo entonces es que la mora es por defecto. Sí. Y el interés es a partir del valor de la mercancía. Del valor de la mercancía. Por eso es que les decíamos, en mercantil siempre hay dinero. Ok. Gracias, maestro. Gracias. Y entonces vean algo. Hay una característica del derecho mercantil tan simple. El dinero produce más. Más dinero. Más dinero. Así es el derecho mercantil. El dinero produce más dinero. Un claro ejemplo es la productividad de intereses. Yo, proveedor, ese contrato de suministro, cuando lo demande, le voy a cobrar intereses, le voy a cobrar mora. Y usted no puede aducir diciéndome, mire, fíjese que en el contrato de suministro nos colocamos que si yo no le pagaba a usted, me iba a cobrar intereses. Disculpe, señor, pero aun cuando no se haya pactado, en las obligaciones mercantiles se da la productividad de intereses de pleno derecho. ¿Estamos ahí? Sí, maestro, muchas gracias. Ahora, en civil es diferente. En civil tiene que estar pactado. Si no lo pactamos, usted no me puede cobrar intereses. En civil, en mercantil, se entiende que es de pleno derecho. Veamos qué establece la ley. Ya con la explicación, veamos entonces qué nos establece la legislación. Primero veamos el 707. Alguien que me dé el 707, para que veamos si existe o no existe en la realidad este contrato que estábamos hablando. ¿Alguien que me lo lea? Artículo 707. Contrato de suministro. Por el contrato de suministro, una parte se obliga mediante un precio a realizar en favor de la otra prestaciones periódicas o continuadas de cosas muebles o servicios. Ahí estamos. Ese es un contrato mercantil al que estábamos dando el ejemplo. Ahora veamos dónde está establecida la productividad de intereses. 678. Alguien que me lo lea, por favor. Artículo 678. Obligación sobre cosa cierta. Si la obligación tuviere por objeto cosa cierta y determinada o determinable por su género y cantidad, el deudor moroso pagará, por concepto de daños y perjuicios, en defecto del pacto, el interés legal sobre el valor de la cosa,
El valor de la cosa será el fijado por las partes en el contrato a falta de fijación. El que tenga en plaza el día de vencimiento. 2. El de su cotización en bolsa si se trata de títulos de crédito. 3. A falta de uno u otro, el que se fije por expertos. Bueno, entonces veamos acá. A esto se refiere la capitalización de intereses, cuando establece: si la obligación tuviera por objeto cosa cierta y determinada, el ejemplo que dábamos del suministro, ya se sabía lo que tenía que dar y cómo lo tenía que dar. O determinable por el género y la cantidad. El deudor moroso pagará por concepto de daños y perjuicios. O sea, yo le puedo cobrar daños y perjuicios también. En defecto de pacto, ¿qué significa? Salvo pacto en contrario, el interés legal. O sea, aquí el interés legal lo va a pagar usted, aún cuando no se haya pactado. Ahora, ¿cuál es el interés legal? ¿Cuál es el interés legal? ¿Quién fija el interés legal para no perder? Código Civil 1947. ¿Mande? Perdón, en Código Civil, artículo 1947. Dice que Léamelo por favor. el interés legal es igual al promedio ponderado de las tasas de interés activas publicadas de los bancos del sistema al día anterior a la fecha anterior de la fijación, reducido en 2 puntos porcentuales. En sus efectos o de su publicación, o en caso de duda o discrepancia, se solicitará informe a la Superintendencia de Bancos, el cual tendrá carácter definitivo. Muy bien. Ahora, ¿quién fija el interés legal? ¿Y qué artículo fue el que leyó el compañero? Disculpe. 1947, Código Civil. Ok. Bueno. ¿Quién fijará el interés legal en Guatemala? Aquel que está pegado a la Superintendencia. No, aquel que está pegado a la Corte Suprema de Justicia. Ese edificio ahí, que hasta tiene museo. Finanzas. No. Pegado a la Corte. No enfrente. Banco de Guatemala. El Banco de Guatemala. El Banco de Guatemala es el que fija el interés legal. Entonces, si voy a cobrarle interés a él, le voy a cobrar el interés legal. Ahora, ¿quién determina el interés legal? El Banco de Guatemala. ¿Estamos ahí? Entonces, la productividad de intereses de pleno derecho es eso, que cuando existe el incumplimiento en un contrato mercantil, yo no puedo, se va a cobrar intereses. Ahora, ¿qué intereses? El interés legal. ¿Y quién determina el interés legal? El Banco de Guatemala. Entonces, yo tengo que determinar la publicación que ha hecho el Banco de Guatemala para ver cuál es el interés legal para poderlo cobrar. ¿Estamos ahí? Sí, Lick, muchas gracias. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Sí, Lick, yo creo que todavía no le he comprendido muy bien esto del interés legal. ¿Sería tan amable de darme un ejemplo? Otro ejemplo. ¿A qué se dedica usted, Carlos? Diseñador gráfico. Usted utiliza mucho el internet. Así es. Vale. Imaginémonos que usted hace un contrato con una empresa de telefonía, ¿verdad? Para que le suministre internet, pero no como cualquier persona, sino un internet de velocidad más rápida, ¿verdad? Hace usted un contrato con ellos. En ese contrato usted se compromete a pagar, ya sea de manera mensual, por ese suministro. ¿Estamos ahí? Cierta cantidad. Llega el mes y usted no paga. ¿Qué ve lo primero que va a pasar en ese incumplimiento? Me lo van a cortar. Hay un contrato, no se lo van a cortar, hay un contrato. ¿Por qué se interesa? Hay un contrato y entonces en ese contrato es un contrato de cumplimiento forzoso como tal.
Entonces, lo que pueden hacer ellos es, usted ya les debe ese mes. Primero ya recayó en mora automática. Usted tenía que haber pagado, por ejemplo, el día 28. Para hoy 29 ya usted ya recayó en mora. ¿Estamos ahí? Segundo, como ese contrato es de cumplimiento forzoso, ellos van a calcular el interés sobre el capital. ¿Y cuál es el capital? ¿El mes que usted debe o la totalidad del servicio? El mes que se debe. La totalidad. Sobre esa totalidad, ¿pueden cobrar intereses? Sí. Sí. Ahora, esos intereses no estaban pactados en el contrato, pero ¿será que ellos pueden cobrar intereses? Sí. 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 Porque la ley lo permite, aun cuando no haya sido pactado. ¿Estamos ahí? Ok, sí. Ahora viene la otra figura, el segundo número, la segunda característica. ¿Cuál es la que tenemos aquí? La segunda característica acá. Capitalización de intereses. Capitalización de intereses. Y aquí es donde quiero que todos pongan mucha atención. Imaginémonos siempre un contrato. Imaginémonos, Carlos, que usted, en resumido, por ese contrato usted tenía que pagar 20,000 quetzales. Imagínate, 20,000 quetzales. Esos 20,000 quetzales, que es lo que usted adeuda como tal, o debe, va a generar intereses. El interés que le van a cobrar es el interés legal, el cual, según el Banco de Guatemala, es el 12%. Sáquele el 12% a los 20,000, Carlos. O alguien ahí que ayude a Carlos. ¿Cuál será el interés? ¿Cuánto es el monto de interés de 20,000 quetzales? El 12%. ¿Cuánto es el 2.400. 12% de 20? 2,400. Ahora, cuando el término es capitalización de intereses, ¿qué le viene a la mente, Carlos? Y a los demás. Capitalización de intereses. Que estos intereses se van al capital. Se suman al Formaría parte del capital. ya se vuelve parte del capital. ¿Estamos ahí, Carlos? Ahora, usted todavía no ha pagado. O sea que sigue en incumplimiento. Le van a volver a cobrar ¿qué? Mora. Intereses. Ahora, ese interés que le van a cobrar ahora, ¿se lo van a seguir cobrando sobre los 20,000 o sobre los 22,000? Y fracción. Sobre los 22,000. Sobre los 22,000. Porque el interés que se vaya generando cada vez se va sumando al capital. Y cada vez que se vuelva a computar intereses, se tiene que computar sobre el nuevo capital. Eso se llama anatocismo. ¿Estamos ahí, Carlos? Sí, ahí estamos. ¿Los demás? O sea, maestro, que quiere decir que los bancos que atracan no están fuera de la ley, sino que están jugando en el anatocismo. El anatocismo es permitido. Vean lo que establece, para que vean que no soy mentiroso, dirían ustedes. Léanme el 691. ¿Qué establece el 691? Capitalización de intereses. En las obligaciones mercantiles se podrá pactar la capitalización de intereses siempre que la tasa de interés no sobrepase la tasa promedio ponderado que apliquen los bancos en sus operaciones activas en el periodo de que se trate. ¿Es permitida la capitalización de intereses? Sí. ¿Será que solo es para los bancos o para los comerciantes? También para los comerciantes. ¿Será que solo para los contratos que yo hago con los bancos o cualquier contrato mercantil?
Cualquier contrato mercantil. Cualquier contrato mercantil. Yo hice un contrato de imaginémonos, un contrato de transporte, le transporté mercadería a usted. Son 50,000 quetzales que usted me debe por el transporte de mercadería. No me ha pagado. Va a generar intereses. Esos intereses a los 50,000 se los voy a sumar ahora y es un nuevo capital. Usted no me ha pagado. Yo sigo. Eso sigue. Y no me puede decir usted, mire, es que la capitalización solo es para los bancos. No. Estamos hablando de que la capitalización, ¿hay algún apartado acá en el 691 que establezca exclusivo para los contratos con bancos o instituciones financieras? No. No. Y esto es, lo que estamos viendo es las disposiciones generales para las obligaciones mercantiles que nacen de los contratos mercantiles o de aquellas obligaciones que surgen de las relaciones contractuales del comerciante. Entonces, la capitalización es eso: sumarle el interés al capital, por ende crear un nuevo capital. A este nuevo capital se le va a calcular interés. Este interés generado, este nuevo interés, se le suma capital, por ende va a existir un nuevo capital. Eso se daba mucho en las tarjetas de crédito, ¿se recordarán ustedes o no? ¿Alguien tuvo tarjeta de crédito? Más de algún lío tuvo que haber tenido con esa situación, que su límite eran 10,000 y cuando usted sintió debía 30,000, 50,000, 75,000, 100,000. ¿O no? No me digan, pero díganme si sí o no. No, Lick, porque lloro, si me recuerdo. Lick, yo trabajé para una empresa de los Estados Unidos, para un banco canadiense. Ajá. Y el interés en Canadá, en la tarjeta de crédito, funciona un 20% más de lo que se debe. Digamos que sobre lo que se debe un 20%, ¿va? Ajá. Entonces, yo me acuerdo que cuando los clientes llamaban para revisar cuánto le debían a la tarjeta, según ellos, solo pagaban el deducible, pero no pagaban el interés de lo que le debían al banco, ¿va? Entonces, a veces llegaban hasta millones de dólares, ¿va?, debiéndoles al banco, porque no se daban cuenta que tenían un interés del 20%. Es por eso, porque se da la capitalización, por eso se dice anatocismo, es ese crecimiento exagerado, inmensurable, exagerado, de que puede darse, o sea, sí se puede dar. Porque recuerden que hay una característica del derecho mercantil. Suena feo, pero es así. El dinero genera más. ¿Más? Dinero. Si no, no es negocio. Si no es negocio, en el derecho mercantil, si el dinero no va a generar más dinero, eso no es negocio. No es negocio. Y lo permite, porque la ley lo permite, el anatocismo o la capitalización está permitida. ¿Comprendida esa parte? ¿En qué consiste la capitalización? Alguien había levantado la mano ahí, pero creo que no sé si la volvió a bajar. Disculpen ahí. ¿Alguien? O alguien que tenga una duda, ¿cómo se funciona la capitalización? Si alguien que me diga, mire, no comprendí, licenciado, con mucho gusto le vuelvo a explicar. O si no, comprendida. El problema es cuando les vuelven a preguntar la siguiente clase. ¿Qué fue lo que vieron y todos? Liga, entonces, para ponerlo en palabras más simples, básicamente sería que la capitalización de intereses es el crecimiento exponencial de la deuda. Del capital. Perdón. No de la deuda. Okay. Del capital. Ok. El capital sigue creciendo, derivado que se va sumando, los intereses que se van generando. Y esos intereses generados se van sumando al capital. Y así. Nuevo capital, nuevo interés. Nuevo interés. Nuevo capital, nuevo interés. Nuevo capital, nuevo interés. Y así. Una bola de nieve. Eso en la doctrina se llama anatocismo. O sea, compaginando todo, tomando, por ejemplo, los 20,000 que usted mencionaba, se le suma el 12%, ya serían 22,400. Y sobre esos 22,400 sería otra vez el 12%. El 12%. Y ahí se va sumando.
Y eso que generó el 12% se lo va sumando a los 22,000. Ahora cuando vuelva a calcular ya no van a ser 22,000, ahora van a ser casi 24,000. Ajá. Y a esos 22 le va a calcular el 12%. ¿Va? Y eso que generó eso se lo va sumando a los 24,000 y ahora puede ser que sean 26,000. Ok. Y así. Wow. Mejor no tener tarjeta de crédito. No, es que para las vean, por eso es que le quiero aclarar acá. Para las tarjetas de crédito, la ley de tarjetas de crédito prohibió esa mala práctica. Pero viene lo siguiente. Pero para los demás contratos, ¿se podrá? ¿Qué opina Carlos? Sí se puede, Lick. Sí se La puede. ley solo Sí se establece puede. la tarjeta de crédito. Porque si usted se va a la ley de tarjetas de crédito, en ningún momento del legislador derogó el 691. No lo derogó. Porque si lo derogara, pierde parte de la identidad de lo que es el derecho mercantil. ¿Estamos ahí? ¿Quedó claro? Nítido. Sí, Lick. Estamos listos. Muy bien. Bueno, ahora veamos la otra característica, la restricción de la subnulidad. Aquí hay que comprender algo, uno de los conceptos de la invalidez de un negocio jurídico. Los negocios jurídicos pueden quedar sin validez, los mismos. Una forma de dejar sin validez un negocio jurídico es cuando se demanda la nulidad. Y la nulidad, pues, lo que busca es dejar el negocio jurídico bilateral sin validez y que todo vuelva a su estado anterior de que se hubiera llevado a cabo pues, el negocio jurídico. Si lo trasladamos desde el punto de vista mercantil, serían los contratos mercantiles. Se recordarán ustedes de su derecho civil. El negocio jurídico es aquella declaración de voluntad. Pues para que exista negocio jurídico hay 3 elementos. ¿Cuáles son los 3 elementos del negocio jurídico? ¿Cuáles serán? Voluntad. Primero, capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. Consentimiento que no adolezca de vicio. Y ¿puedo vender cocaína, marihuana? No, tiene que ser un objeto lícito. Ah, tercer elemento, objeto lícito. Entonces, para que exista un negocio jurídico tiene que reunirse esos 3 elementos. Capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Ahora bien, cuando en este negocio o en este contrato, vayámonos más al término contrato que es el más propio, faltara alguno de los elementos del negocio jurídico, ¿qué nulidad plantearía yo? ¿O cuáles son las clases de nulidad? ¿Cuáles son las clases de nulidad? Eso es derecho civil. Nulidad absoluta. ¿Y nulidad? Parcial. Relativo. Relativo. Ahora bien, cuando hace falta alguno de los elementos del negocio jurídico, o bien no concurre ninguno de ellos, yo puedo promover una nulidad Absoluta. 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 Muy bien, ahí está. Me gusta que estén despiertos. Absoluta. Cuando sí hubo capacidad legal, el objeto fue lícito, pero la persona que manifestó su voluntad, pues no sabía lo que hacía, se le obligó, se le forzó, hubo ciertos errores ahí. ¿Qué nulidad voy a plantear? ¿Absoluta o relativa? Relativo. Relativo. Ahora, esa nulidad en civil, si yo la solicito, deja sin validez por completo el contrato. Por completo. O sea, por completo deja sin validez el contrato. O sea, ese contrato, aun cuando nació la vida jurídica, pero dadas estas situaciones, deja de existir. Deja de existir y ya no produce efectos. Eso es en civil. Ahora, ¿cómo se maneja la nulidad en mercantil? ¿Qué pasa cuando en un contrato mercantil
alguna de las partes, alguno de los contratantes, cae en alguno de los vicios del negocio jurídico, o bien no reunió alguno de los elementos del negocio jurídico. ¿Qué efecto tiene el declarar la nulidad en esos supuestos? Veamos entonces cómo se maneja en el derecho mercantil, en los contratos mercantiles. Sí me van comprendiendo, ¿me comprendieron esa parte, verdad? Esa introducción. Sí. Muy bien. 689. Terminación. No, perdón, 689. Código de comercio. Perdón, nulidad. La nulidad que afecte las obligaciones de una de las partes no anulará un negocio jurídico plurilateral, salvo que la realización del fin perseguido con este resulte imposible, si no subsisten dichas obligaciones. Vaya, aquí tenemos dos situaciones muy interesantes. Hay negocios jurídicos bilaterales y negocios jurídicos plurilaterales y negocios jurídicos unilaterales. Deme dos ejemplos de negocios jurídicos unilaterales. Sí, está ahí, ¿verdad? El testamento, Lic. El testamento. Solo él está declarando su voluntad. Otro. El reconocimiento. Cuando es para un reconocimiento de un hijo, por ejemplo. Pues ya se está metiendo problemas. También, ¿verdad? Pero no. ¿Qué pasa si no me gusta mi nombre? El cambio de nombre. Cambio de nombre. ¿Qué pasa si tengo varios nombres y los quiero individualizar también, que esos nombres los utilizo? La aceptación de herencia. La aceptación de herencia, podríamos decir, la identificación de persona. Estos son negocios jurídicos unilaterales, porque solo hay una manifestación de voluntad. No configuran dos manifestaciones de voluntad o más. Díganme un negocio jurídico bilateral. Una compra. ¿El matrimonio? No. Ibaña, no. El matrimonio no es un contrato ni un negocio jurídico. Es una institución. ¿Compraventa de bien inmueble? Ahí está, se quiso salvar y se salvó. El matrimonio es una institución social. Jamás va a ser un contrato, ni un negocio jurídico. Que hay voluntad, sí, pero el matrimonio es una institución social. Bueno, por regla general, todos los contratos son negocios jurídicos bilaterales. ¿Estamos ahí? Una compraventa, como bien me decía Ivania, una compraventa, un mandato, una donación, un arrendamiento. Si usted se quiere ir al punto de vista civil, solo para que vean civil y mercantil, vamos a ver lo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio ahorita. ¿Qué tienen en el 695? Ayúdenme ahí, tengan su código. Si no, por eso nos vamos tarde. Artículo 695. Capítulo primero, ¿cuál es? De la compraventa mercantil. Capítulo segundo, 707, ¿qué tenemos? Capítulo segundo, 707. Contrato de suministro y contrato estimatorio. Todos los contratos que van viendo ustedes, todos esos son negocios jurídicos bilaterales. Son negocios jurídicos bilaterales. ¿Estamos ahí? Sí. Cuando regresamos al tema de la nulidad que nos establece, la nulidad que afecte las obligaciones, óigase acá, de una de las partes, no anulará un negocio jurídico plurilateral. ¿Cuáles son los negocios jurídicos plurilaterales? No me van a decir aquellos donde hay más de dos, porque los lanzo en Puente de Incienso. Donde un mismo contrato y más de una obligación. No.
Les doy un ejemplo. ¿Qué pasa si, imaginemos, en el contrato de compraventa mercantil, 10 vendedores, 10 compradores en ese contrato? ¿Es bilateral o plurilateral? Es plurilateral. Es bilateral. Para mí es bilateral. ¿Por qué es bilateral? Porque 10 personas están vendiendo lo mismo que 10 personas van a comprar. Es una parte de Y 10 si hubieran personas. 5 vendedores y 10 compradores, Carlos, en un mismo contrato, Sigue siendo bilateral. sigue siendo bilateral. ¿Por qué? Un contrato bilateral nunca lo tomen desde el punto de vista del sujeto, jamás en la vida. No es por el número de sujetos. Un contrato es bilateral o sinegmático, que así se le da la denominación también, contratos sinegmáticos. Son aquellos contratos donde los derechos y las obligaciones se contraponen. ¿Qué significa? Que no son los mismos derechos ni las mismas obligaciones para las partes, sino que son contrapuestos. Un ejemplo, ¿cuál es la obligación que tienen estos 10 vendedores? ¿Cuál será la obligación primordial? Entregar el bien. Muy bien. ¿Cuál será la obligación de los compradores? Entregar el pago. Entonces, son obligaciones y derechos totalmente diferentes, contrapuestos. ¿Estamos ahí? Ahora, vean el siguiente ejemplo. Contrato de sociedad. ¿Será que las obligaciones se contraponen en un contrato de sociedad? ¿O serán los mismos derechos y las mismas obligaciones? Mismos derechos, mismas obligaciones en un contrato. Exacto. Cuando en un contrato se tienen los mismos derechos y obligaciones de las partes que intervienen, este es un contrato bilateral o plurilateral. Sería bilateral. Plurilateral. Contrato plurilateral son aquellos contratos en los cuales los derechos y las obligaciones de las partes contratantes son las mismas. No existe una contravención entre ellas. ¿Comprendieron? Sí, Lick. Los demás, si es que están, ¿no? Sí, Lick. Sí, les escuchamos. Creo que ¿Sí sí. comprendieron? Sí, ¿será que nos voy a dar un ejemplo? Disculpe. El ejemplo de la sociedad, Emma. Imaginémonos, Emma. Un contrato bilateral es una compraventa. Usted compra un vehículo, tiene que pagar. Imaginémonos, el vehículo lo compra, o la casa la compra usted, con su esposo, su cuñado, su cuñada y su suegra, los 4, ¿verdad? Y se lo compran a dos que serán copropietarios. Este contrato es bilateral. ¿Por qué es bilateral? Porque ustedes 4 tienen sus obligaciones son pagar. Las obligaciones de los vendedores es entregarme las cosas. O sea, lo que para uno es un derecho, para el otro es una obligación. Se contrapone. ¿Estamos ahí, Emma? Sí, Ahora, un contrato plurilateral, ¿cómo funciona? Imaginémonos, Emma, que usted, Marcos, Carlos, Eric y mi persona vamos a formar una sociedad anónima. En ese contrato, porque la sociedad es un contrato, ¿será que yo voy a tener más derechos y obligaciones que usted o vamos a tener las mismas? las mismas. Las mismas. Lo que para usted es un derecho, para mí también es un derecho en este contrato. Lo que para usted es una obligación, para mí también es una obligación. Entonces no hay contravención. Esos son los contratos plurilaterales. Gracias. ¿Los demás? Bueno, entonces volviendo a lo que establece el Código de Comercio. El Código de Comercio lo que establece es que en aquellos contratos plurilaterales, si alguna de las partes que intervienen en el contrato tuviera o fuera posible solicitar la nulidad, esa nulidad va a producir efectos solo sobre la persona, no sobre el contrato. Entonces el contrato no va a dejar de tener existencia, va a seguir existiendo. Solo que la persona sobre la cual recaiga la nulidad ya no va a estar
o ya no va a ser parte del contrato. Pero el contrato va a seguir teniendo vida. Un ejemplo, ¿qué pasa si el contrato lo hicimos dentro del contrato de sociedad? Compareció una persona que no está en sus 5 cabales. ¿Esta persona qué es? Es un interdicto. Una persona declarada en estado de interdicción. ¿Podía esta persona suscribir el contrato de sociedad? No. No. Si se declara la nulidad, ¿será que va a afectar a la sociedad o solo a él? No. Solo a él. La sociedad va a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque el derecho mercantil lo que busca es que los contratos mercantiles, si en un momento determinado se solicitara la nulidad, que este negocio jurídico mercantil no dejara de existir, sino que siguiera existiendo. Y que solo afecte a quien participó en el contrato y a quien pudiera afectarle la nulidad. A diferencia de civil, que en civil la nulidad afecta al contrato y deja de tener existencia el contrato. ¿Estamos ahí? Sí. ¿Los demás? Sí, gracias. ¿Seguros? Muchas gracias. Bueno, perfecto. Bueno. Entonces ahí estamos ante la restricción de la nulidad. La otra es la obligación de la restricción de la nulidad. Su fundamento legal es el artículo, para que lo noten, que lo tengan ahí, el artículo 698. Veamos la otra característica. Obligación de entrega de mercadería de calidad. ¿Quién era el dueño del restaurante acá? Ya se me fue el dueño del restaurante. ¿Quién era el dueño del restaurante? Yo ya me trajo la carne. Va, imagínense aquí, Donato. Hacemos un contrato de suministro, pero no se pudo establecer dentro del contrato de suministro, no se establece el tipo de calidad de carnes que le tiene que suministrar el proveedor. Ahora, ¿será que él le puede llevar la carne que él quiera? Aquellos pellejos de aquello que ya no sirve. No. Entonces, ¿cómo se interpretan aquellos contratos en los cuales no se ha establecido la calidad o la cantidad de la mercadería que debe ser entregada? La ley establece entonces cómo debe darse en aquellos casos donde no se pudo establecer la calidad como tal. Veamos qué establece el 690, por favor. Artículo 690, calidad de mercaderías. Si no se hubiere determinado con precisión la especie o calidad de las mercaderías que habrán de entregarse, solo podrá exigirse al deudor la entrega de mercaderías de especie o calidad medias. Muy bien. Calidad media. ¿Qué significa calidad media? No es premium, pero tampoco la peor. Intermedio. Se le van a dar puyazo, tal vez no va a ser de exportación, pero tampoco le van a dar puyazo que no tiene cara de puyazo. Entonces, a eso se refiere. Entonces, a esto se refiere el ley. Que cuando en un contrato se establece que debe entregar mercadería, pero no se establece la calidad o el tipo, lo que la ley me establece es que debe ser entregar la mercadería de especie o de calidad media. Y que esto sería por lo mismo de la buena fe guardada, ¿verdad? Ahí es donde vamos a lo siguiente. Recuérdese cuáles son los principios de la contratación y las obligaciones mercantiles. La verdad sabida y la buena fe. Debe haber buena fe. Yo le estoy pagando a usted. Entonces usted no me va a traer cualquier cosa. O yo vengo y le encargo a usted de la confección de algún tipo de prenda. No va a usar usted la peor tela que pueda conseguir. No le estoy pidiendo casimir inglés, pero tampoco me va a poner dacrón o piel de durazno. Póngame calidad media. Porque aun cuando no lo establecimos, la ley establece esto. ¿Estamos ahí? No sé si me comprendieron. Sí, Totalmente, gracias. Vale, muy bien, entonces ahí estamos. Esa es una obligación que se tiene. Ahora la otra que tenemos. Se me olvidó algo, antes de que pasemos algo.
Si se solicita la nulidad de un negocio jurídico mercantil, ¿cuál es la vía procesal? Sumario. ¿Por qué un sumario, Jorge? Y no un ordinario como en civil. Disculpa, ¿puede Porque repetir lo la dice el pregunta? código. Cuando se solicita la nulidad de un negocio jurídico mercantil, ¿cuál es el juicio tipo o el juicio que vamos a usar? Jorge me decía el sumario. En Porque lo mercantil. dice el código de comercio. Ahí está. Porque en Artículo civil, si yo solicito la nulidad en civil, va a ser un juicio ordinario. Ténganlo en civil. ¿Por qué en mercantil podrá hacer otro juicio? ¿No el ordinario? Jorge me dijo la mitad de la pregunta. Me respondió la mitad de la pregunta. Porque lo dice el código de comercio, ¿no? Pues lo establece. Artículo 1039. Ahí estamos, Jorge. Porque el juicio de conocimiento tipo en materia mercantil, ¿cuál es, Jorge? Dígaselo a tus compañeros. El Juicio sumario. sumario, mercantil o civil. Este es un sumario Mercantil. mercantil. Porque el 229 del Código Procesal Civil me establece un sumario. Ese es más el sumario civil. ¿Estamos ahí? Eso para que faltaba en cuanto al tema de la nulidad. Bueno. Ahora, el vencimiento de las obligaciones del tracto sucesivo. Tracto sucesivo. ¿Dónde está la persona que le daban los servicios de internet? ¿Dónde está? Eso me perdió. ¿Quién era? Ya no está. Marcos, ¿o quién era la persona que hicimos el ejemplo del contrato de suministro de internet? Ya no está. No era yo, Lick, pero... No era usted. Ahora, y aquí eso nos va a servir de ejemplo también este contrato. Cuando me establece como característica el vencimiento de las obligaciones de tracto sucesivo. Cuando a usted le dicen el contrato es de tracto sucesivo, ¿a qué se refiere? Tracto sucesivo, ¿a qué se refiere? Que es una cadena ordenada, Lick, de dueños. Cadena va bien. Vamos a ver, más o menos la cadena. Ahora, ¿será lo mismo que yo firme un contrato? Pues imaginemos, dos situaciones. Yo compro el vehículo en este momento, firmamos un contrato, hacemos un contrato, se lo pago, hago el traspaso de una vez, pregunto ¿ahí terminó el contrato? ¿Sí o no? Ahí finalizó. Sí, Lick, ahí se termina porque ya... Ahí se termina porque lo compré, lo pagué y lo trasladé el dominio a mi propiedad. Ahí está. Se crea, se perfecciona y se extingue en un solo momento. ¿Estamos ahí? Ese contrato. Ahora, el siguiente ejemplo. Yo hago un contrato de compraventa, pero a plazos. A plazo. O hago un contrato de suministro. Pregunto yo, ¿será que con que firmemos hoy el contrato con la persona que me va a proveer el servicio, ya el contrato se perfeccionó? No, se cumple hasta que se termine de pagar la obligación, Lick. Hasta que termine de ejecutarse. Ahí apareció Carlos, que era el de suministro, ¿verdad, Carlos? No era yo el del ejemplo, Lick, pero... Era usted el del servicio. Usted algo me dijo de... Sí, exacto. Yo, está perdido, no estoy. Aquí estamos usando prácticamente su ejemplo. ¿Qué pasa cuando en un contrato hay obligaciones de tracto sucesivo? ¿Qué se refiere? Que su obligación no se extingue en un solo acto, sino que su obligación se va dando en el transcurso del tiempo. El caso de Carlos era, él contrató un servicio de suministro de internet. Ahora, él cada mes tenía que pagar. ¿Vamos ahí?
Entonces, esa obligación era de tracto sucesivo, porque ese contrato, aun cuando lo haya firmado con el proveedor, el mismo no está perfecto todavía, porque se perfecciona hasta que se ejecuta por completo. ¿Estamos ahí? Y esos son los llamados contratos de tracto sucesivo. Son aquellos que se van perfeccionando en el transcurso del tiempo y en el cumplimiento de las obligaciones. ¿Estamos ahí? Ejemplos. Contrato de suministro. El contrato de seguro. ¿Creerán ustedes, es un contrato definitivo o es un contrato de tracto sucesivo? ¿Qué opinan? Contrato sucesivo. Sucesivo. Tracto sucesivo. Porque usted tiene que ir pagando mes a mes, ¿qué? ¿Cómo se llama la? Póliza. La hija de su tío, ¿cómo se llama? A la prima. La prima, ¿va? Usted va pagando la prima mes a mes. El alquiler no. El arrendamiento vinicio, ese es otro contrato también, de tracto sucesivo, porque se va perfeccionando en el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Esas obligaciones en estos contratos se van dando en el transcurso del tiempo. Esas son las obligaciones del tracto sucesivo. ¿Comprendida esa parte? Sí. Ahora, ¿cómo se manejan las obligaciones del tracto sucesivo en aquellos contratos mercantiles en los cuales nacen este tipo de obligaciones? ¿Cómo lo maneja el derecho mercantil? Veamos qué establece entonces la legislación. Artículo 693. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Dice el artículo... Dice, no, establece. Establece, perdón, cierto. Dice, establece falta de pago. Cuando se haya estipulado que la obligación ha de ser pagada por tractos sucesivos, salvo pacto en contrario, la falta de un pago dará por vencida y hará exigible toda la obligación. Ahí estamos. ¿Se recuerda, Carlos, que le podían cobrar todo si usted dejaba de pagar un mes? Sí. Ahí estamos. Esa es la forma de manejar los contratos en mercado. En aquellos contratos donde usted se comprometió a realizar pagos periódicos, o sea, esa era su obligación, usted incumple con el pago de uno solo de ellos, yo doy por terminado el contrato y le exijo la totalidad del pago. ¿Estamos ahí? Por eso cuando usted adquiere, por ejemplo, una propiedad, un lote con una inmobiliaria, está haciendo un contrato mercantil. Usted no pagó, la inmobiliaria le va a cobrar todo. ¿Estamos ahí? A eso se refiere el vencimiento de las obligaciones de tracto sucesivo. En mercantil, en aquellos contratos mercantiles que tengan obligaciones de tracto sucesivo, la parte que incumple, con una sola vez que incumpla, la otra parte puede dar por terminado el contrato y exigir el cumplimiento de la totalidad. ¿Estamos ahí? Lick, perdone, ¿y si la inmobiliaria no me entrega la casa a tiempo? ¿Cómo puedo proceder? ¿Qué pasa usted ahí? ¿Qué haría usted? ¿En qué recae? ¿Qué pasa si, por ejemplo, usted ya pagó la totalidad y no le entregan? ¿Qué puede usted solicitar? La devolución completa de lo que he pagado. No, podemos hacer lo siguiente. ¿Puede cobrar mora? Sí. Porque recuérdese que la mora recae tanto para el acreedor como para el deudor. Sí. ¿Podría cobrar intereses usted? ¿También? También. ¿Podría exigir? Sí. Se aplica también. Porque usted contrató con un comerciante. Y se va a aplicar el Código de Comercio. ¿Estamos ahí? Listo. Gracias. Jorge. José licenciado, una pregunta, eso no es inconstitucional, digamos, eso de que se puede haber como un negocio lesivo para algunos contratantes porque no paga una cuota por X y razón, entonces le quita todo el dinero, no es algo inconstitucional o fuera de los derechos de la Constitución para la persona.
Salvo que yo le estuviera cobrando 2 veces, ahí sí tal vez. Pero sí es permitido. Para ver si podían meter algún tipo de interpelación, porque yo me acuerdo que vi, fíjese que metieron un amparo a la No CC por una metieron, cosa. no, porque metieron, Disculpe, licenciado. plantearon una Plantearon que mala maña. Ah, sí. Ya porque Sí, lo plantearon. por eso nos va Lo mal a veces los plantearon. estudiantes. Cuando dicen metieron, no, plantearon una acción constitucional de amparo. Usted póngale ahí rimbombante. Plantearon una acción constitucional de amparo. No sabré de constitucional, pero sí sé qué es eso. Porque se dice que pues, yo vi un expediente ahí es una clase anterior civil que vi un expediente y decía que basados en un fallo previo de la CC habían puesto este amparo que se podía y que lo estaban trabajando que para proteger derechos de las personas que se habían visto un comportamiento de las inmobiliarias y querían quitar propiedades o aprovecharse de la gente con este tipo de negocio. A ver, es que veamos, por eso es muy importante el negocio que se hace. Por eso por eso es importante el contrato. Porque en el contrato se tiene que establecer, si bien la ley establece algo, yo puedo contratar más allá de lo que establezca la ley, siempre y cuando no vaya en contra del orden público, ni sea prohibido por la ley, ni perjudique a terceros. Me permite contratar, pactar lo que consideremos. Lo que no está prohibido está permitido. Pues yo debo tener ese cuidado y estar sabido que la ley, una ley de carácter ordinario, permite esta situación en la exigibilidad de la totalidad. El problema, y aquí es donde viene lo siguiente: verdad sabida y buena fe. ¿Será que cuando hicimos el contrato hubo buena fe del vendedor, del que me está dando ese, por ejemplo, esa propiedad? ¿Hubo buena fe o no hubo buena fe? Y verdad sabida. Depende. ¿Cuál era la obligación de él? Informarme. Mire, de una vez le aviso. Fíjese que si usted incumple, le avisamos de una vez. Con una cuota que usted incumple, se da por finalizado el contrato y nosotros vamos a exigir la totalidad del pago. ¿Se lo dije yo a la otra parte, sí o no? No. En ese supuesto, se lo estoy diciendo. Usted no puede alegar. ¿Qué es lo que no podemos alegar después? Ignorancia. Ignorancia. Entonces yo, comerciante, estoy en la obligación, dado los principios filosóficos, verdad sabida y buena fe. Tengo que tener buena fe en lo que estoy contratando con la otra parte, y verdad sabida. Ambas partes debemos estar enterados. Y yo le tengo que informar a usted. Ahora, ¿pudo haber mala fe de mi parte no haberle dicho a usted? Sí. Pero esa mala fe al no haberle dicho, ¿será que podrá solicitar usted que deje sin validez el contrato? ¿Qué opinan ustedes? Si media vez exista mala fe, se puede anular el contrato. Se puede anular mala fe. Pero ahí está lo complicado. ¿Qué tendría que promover usted? No me van a decir nulidad porque no procede la nulidad. ¿Qué figura? No me acuerdo. ¿No sería la rectificación, Lee? No, recti no existe. No. 1579 del Código Civil. Ya no estamos yendo más allá de la frontera, pero para que, por ejemplo, por la pregunta que me decía Jorge, ¿qué establece el 1579? Establece el Código Civil que los contratos válidamente celebrados, pendientes de cumplimiento,
pueden rescindirse por mutuo consentimiento, por declaración judicial en los casos que establece este código. Muy bien. Yo podría solicitar la rescisión. Pero la rescisión la tengo que solicitar antes de que se venza el contrato. Pero eso ya son otras situaciones. Para mí el amparo no sería tan procedente, soy sincero, Jorge. Porque para mí lo que tendría que promover la otra parte es una rescisión del contrato. Y la rescisión es una de las situaciones en las cuales se puede dar es cuando me causa un daño patrimonial, un perjuicio patrimonial, la ejecución de ese contrato. Ahí se puede. Pero explicas un caso bien largo, pero sí. El señor le vendió la casa y le metió dinero a la casa, pero ya no pagó y se pusieron esos amparos, que eran un montón de amparos. Ahí sí habría que ver el caso concreto como tal, pero lo que sí tienen que tener presente ustedes es que en los contratos mercantiles que sean de tracto sucesivo hay que tener ese cuidado. Porque con el solo incumplimiento de una de las obligaciones conlleva a que se dé por terminado y exigir el cumplimiento total. ¿Estamos ahí? Por ejemplo, maestro, en el caso del contrato de compra-venta de bien inmueble, a plazo. El pago de los impuestos, el incumplimiento del comprador, podría solicitarse un... No. El pago de impuestos, no, porque aquí viene lo siguiente. Lo que pasa es que el pago de impuestos es algo accesorio. El pago de impuestos se tendría que dar, en su caso, hasta que el contrato esté válidamente pagado. O sea, hasta que yo lo termine de pagar, ahí ya tengo que, si fuera el caso, escriturarlo, ya debo de pagar impuestos. En su caso, una compra-venta, usted paga impuestos en el momento que se extiende el testimonio. Ahí es donde se hace el pago de los impuestos. Yo no puedo pagar antes impuestos. Los impuestos son en el momento que se perfeccionó y ya el contrato está debidamente cumplido, solo está pendiente de hacer el cambio dentro del registro, por ejemplo. Ahí no podría ser tomarlo como parte de... ¿Y en el caso de las hipotecas, maestro? Pero es que en el caso, por ejemplo, usted saca un crédito. Imaginemos, su bien inmueble. Usted adquirió su apartamento. Está a su nombre. Pero cuando lo adquirió solicitó un financiamiento con un banco. Hay un crédito. El mismo bien inmueble quedó en garantía hipotecaria. Viene ahí incumplimiento de la cuota que tenía que pagar usted el crédito. Vengo yo, banco, inicio el proceso de ejecución. Ya, va, pero sí, comprendo ahora me dio otra duda. ¿Y qué sucede, por ejemplo, cuando son dos propietarios y una de las partes vende a la otra el incumplimiento del pago de esos intereses? Porque se tiene, pongamos, por ejemplo, tiene la hipoteca y todavía se está pagando, pero ya uno de los dueños está cediendo los derechos. Entonces esos intereses, si no se pagan, aplicaría aquí entonces, ¿no? Es que el caso que usted me está diciendo, somos copropietarios. Copropietarios. Adquirimos un crédito. Damos el crédito, damos el bien inmueble para garantizar el crédito. Luego una de las partes hace una cesión de derechos de su 50%. Ya usted queda como único titular. Así es. Al banco, ¿qué es lo que el banco debe proteger? El crédito. No tanto el crédito, el bien con el cual usted está garantizando. Al banco, sí es cierto, el banco hace un análisis de riesgo y determina el perfil de usted como deudor. Pero al final, por eso el banco tiene una garantía. Si usted le incumple, el banco simplemente se queda con el bien. Y ya se dio por pagado. O sea que el pago de los intereses para el registro de la propiedad no es tan relevante. No. Es que cuando usted me dice intereses al registro, no, honorarios al registro. Perdón. Eso es independiente.
Eso es indirecto. Okay, Eso es fuera de. No, eso es aparte. Por ejemplo, el ejemplo que usted da, se adquiere un bien inmueble, se solicita un crédito a un banco, se garantiza a través del bien inmueble ese crédito. Usted incumple con una de las cuotas. Imaginemos, usted incumplió con la cuota. El banco lo que va a iniciar es simplemente, se da por finalizado este crédito otorgado a usted e inicia un juicio de cobro. No me paga usted, me quedo, remato el bien, si fuera el caso, y me lo adjudico en pago. Ya me cobré. Y ya me pagué por ella. Cobré y me di por pagar. Ok, gracias, maestro. O sea, funciona de esta manera. Lo que entonces, cuando son obligaciones de tracto sucesivo. ¿Estamos ahí? Veamos el último, ya para ir concluyendo. Derecho de retención. ¿Cómo funciona el derecho de retención? Imaginémonos que tenemos al transportista. ¿Se recuerdan ese transportista que cobró 50,000 quetzales por llevar furgones? Y que no le han pagado. ¿Qué puede hacer con esa mercadería que está en furgones? ¿Qué puede hacer? Conservarlo hasta que le paguen. Retenerlos o conservarlos. Ahora, ¿se tomará eso como un hurto? ¿Una apropiación o retención indebida? ¿O será que la ley el derecho de retención, ¿no? ¿O le permite la ley el derecho de retención? Veamos qué tal. Le permite el derecho de retención. Veamos el 682, ya para concluir. ¿Qué establece el 682? El derecho de retención, Lick. El acreedor cuyo crédito sea exigible podrá retener los bienes muebles o inmuebles de su deudor que se hallaran en su poder o de los que tuvieran la disposición por medio de títulos de crédito representativos. Ahí estamos. Entonces, usted no me va a pagar y me quedo con la mercadería. Por ejemplo, un contrato de hospedaje. Usted viene, dice, el servicio de albergue se lo doy yo. Luego usted no me quiere pagar. ¿Le puedo retener su equipaje? Sí. 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 Se lo puedo retener. No hay ningún problema. Se lo puedo retener. O sea, todos aquellos contratos mercantiles en los cuales una de las partes tenga en su poder la mercadería o la cosa objeto del contrato, puede retener la misma mientras no haya sido satisfecha la obligación de la contraparte. O sea, mientras no me haya pagado. Mientras no me haya pagado usted, yo retengo esos bienes. Muebles o inmuebles. Inmuebles, ¿cómo funcionaría? Por ejemplo, hacemos un contrato de obra. Yo le construyo su casa. Se la dejo nítida. Pero usted no me ha pagado. ¿Le puedo retener esa propiedad? ¿Sí o no? Sí, yo creo que es así, ¿no? Lo que establece, Jorge. Según lo que establece, podrá retener los bienes muebles o inmuebles. Y no me va a decir usted, mire, este es un allanamiento. Momento, señor. Yo voy a retener, o sea, voy a estar aquí y me voy a quedar acá. Y usted no va a poder disponer libremente de sus bienes mientras no me pague. Aquí voy a estar. ¿Me lo permite la ley? Sí. Pero eso es en materia mercantil. ¿Será que en materia civil puedo hacer eso? Sí. En civil no lo puedo hacer así tan fácil. Si yo en civil quisiera retenerle los bienes a alguien, tengo que acudir ante un juez. Y no es para retener los bienes, no para que el juez me autorice para que yo me quede con los bienes, sino para que se nombre a un depositario
y este sea encargado de los bienes, ni siquiera yo, un depositario, que debe ser nombrado por un juez. Eso sea en civil. En mercantil no necesito ninguna autorización judicial. Me voy a provocar retener los bienes. No me voy a cobrar con los bienes, se los voy a retener. El derecho de retención. ¿Por qué es necesario el derecho de retención? Porque si en un momento yo lo ejecuto a usted, iniciando un proceso de ejecución, ¿con qué me voy a cobrar? Ya en el proceso. Con los bienes que yo le retuve. Dice una consulta, y si en un dado caso fueran alimentos perecederos, se pierde toda esa mercancía. Imaginemos, ahí está. Usted puede, lo que podría hacer es contratar los servicios. Usted que retiene los productos perecederos, usted lo que puede hacer es retenerlos y contratar el almacenaje para esos productos. Y eso se lo va a cobrar al deudor en su momento cuando lo ejecute. Le cobra también eso porque iría dentro de la liquidación. Porque en un proceso de ejecución hay algo que se llama proyecto de liquidación. Ahí van todo. Lo que gasté yo, van intereses, mora, todo. Ahí se lo cobra. ¿Estamos ahí? Ese es el reembolso de gastos. Pues, se llama proyecto de liquidación en materia judicial. Va usted, los gastos que usted ocasionó producto del incumplimiento de la otra parte. Alguien había levantado la... No sé si ahí estamos, Oscar. César. Sí, gracias, licenciado. ¿Qué tal, Lick? Entonces, a ver si entiendo, porque yo tuve un caso en PriceMart de que el proveedor se atrasó por media hora, no pudo llegar a entregar un producto, un furgón lleno de pescado o producto de marítimo. Simplemente PriceMart se lo rechazó y así como que bueno, pues ahí tu problema, ahora tienes que pagar el producto que no vamos a recibir, y para recuperar tu pago que nos hiciste ahorita nosotros por multa, pues anda a vender el pescado al mercado. Así, por la masacre. Va, es que aquí viene lo interesante. Ahora, ¿sobre quién recayó esa penalización? ¿Sobre el transportista o sobre el proveedor? Sobre el proveedor. El transportista, él cumplió con su... Bueno, ahí creo que se fueron mitad y mitad. Ahí fue compartida la responsabilidad. ¿Por qué? ¿Se podría haber dado eso? Sí. ¿En qué sentido? La forma en que se redactó el contrato. Por eso es muy importante cuando se redacta un contrato. Porque aquí la ley me da generalidades. Pero esto no es camisa de fuerza. No, el chiste es que PriceMart nunca perdió, ¿verdad? Exacto, porque entonces viene PriceMart y hace un contrato, por ejemplo, de suministro, pero establece expresamente la forma en que va a ser entregado. Y la consecuencia jurídica de no entregarlo en el modo, momento y lugar establecido. Sí, por eso es que mucha gente para entrarle a PriceMart o los Walmart, que son la misma empresa, ¿verdad? Que te piensan, ¿verdad? Y ahí es donde viene lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer en este caso el proveedor o el transportista? Algo que lo puede salvar de esto. Porque no fue culpa de él, pero sucedió. El otro contrato mercantil, el contrato de seguro. Se puede adquirir un contrato de seguro. Eso en su momento podría evitar pérdidas. Sí, fíjese que sí, ahorita que me estoy recordando, sí, él ya después de esto, sí siguió trabajando para... Bueno, ya falleció, pero en lo que le quedó de vida, ahí sí que en el buen mexicano no se rajó, pero sí adquirió, que me recuerdo, sí adquirió seguro. Un contrato de seguro. Sí, porque sí le costó un camote recuperar la plata, ¿verdad? Exacto, porque el contrato de seguro es por eso, por aquel siniestro que pueda suceder. Entonces yo pues también le pagó un pescado. Entonces pasa eso, entonces todo va amarrado. Bueno, entonces el derecho de retención puede darse esta situación. Bueno,
Ahí estamos. Solo permítanme que les tengo que tomar la foto, dice, porque si no, a ver que dimos clases. Sonrían. Por lo menos para que vean que sí estuvimos en clase. Para que vean que sí damos clases. No van a decir que no damos clases. Ahí estamos. Que pasen muy buenas noches, que descansen y estudien. Vean, lo que vemos en clase yo les doy la recomendación. Porque si no, después cuando les preguntan, yo me siento mal porque no contestan. Y luego piensan que yo no enseñé. Yo digo, qué bárbaro, si este ejemplo les di. Entonces, no se queden con solo la clase. Revisen lo que vimos, los artículos que vimos, sus anotaciones, por lo menos una hora que le dediquen o media hora para recordar lo que vimos. Porque si no, el día del examen, toda la información que les estamos acumulando, y si no la quieren aprender la noche antes del examen, que es lo peor, la noche antes del examen, quererse recordar de todo lo que ya vimos, para evitar eso, repasen, vuelvan a leer el artículo, léanlo a la misma, eso les va a ayudar mucho. Bueno, que pasen muy buenas noches, que descansen. Buenas noches, Lick. Gracias por la clase. Buenas noches. Chao. Gracias, Luis. Gracias.